Ahí se ve bien. Ok. Bueno, como ya se ha dicho, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer en esta hora va a ser tratar de resumir y exponer los primeros tres capítulos de este libro llamado Pecados Respetables del autor Jerry Bridges. No sabemos pronunciar ahí el inglés tan claramente, pero se entiende el concepto. Agradezco nuevamente la invitación a la Unión Femenil Regional para darme esta oportunidad de compartir con ustedes esta enseñanza que obviamente primero permite analizar y examinar mi propio corazón y poder hablar no desde una vereda del frente ni con el dedo acusador, sino más bien desde un pecador hablando a pecadores, entendiendo que esa es nuestra condición actual, a pesar de que el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado completamente. Términos y temas que vamos a ir desarrollando en el proceso, eso espero. Em, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Pablo Quesada, soy pastor en la Iglesia Bautista Casa de Oración en Freire. Ya el 10 de julio cumplí 15 años de ministerio, así que doy muchas gracias al Señor por su fidelidad y también por el amor y el cariño que nos da nuestra iglesia local para poder estar con ellos sirviéndoles este tiempo. Y vamos a partir de inmediato con el primer capítulo, ¿cierto? Que tiene por título Santos comunes y corrientes. Y este es un concepto muy interesante que aborda el autor en relación a realidades espirituales que se supone que nosotros hemos vivido, hemos experimentado. Yo voy a hablar en el contexto de la iglesia, por lo tanto voy a asumir todas estas cosas, voy a asumir que todos entendemos y sabemos lo que estamos hablando. A veces uno habla en un lenguaje un tanto evangélico, bíblico, y por eso a veces es necesario explicar términos y en otros casos yo voy a asumir que usted ya los conoce. Eh, bueno, lo que el autor nos propone acá, en primera instancia, es poder considerar qué significa en la Biblia la palabra santo. Sabemos que la santidad como tal es un atributo de Dios, y cuando hablo de atributo o característica, hablamos de algo que es inherente a Él. Sin embargo, lo complejo para nosotros es cuando se aplica este concepto a nosotros, a la iglesia. El autor nos da varios ejemplos allí, como el apóstol Pablo cita en Corintios y varios otros textos del Nuevo Testamento, aplicándolo a una iglesia como la de Corinto, ¿cierto? Donde nosotros vemos que claramente tenían muchos problemas. La iglesia tenía división, tenía problemas de inmoralidad, superioridad espiritual y muchas otras situaciones, ¿cierto? Que reflejan que al menos en el concepto común que entendemos como la santidad, como algo aplicado a Dios, ¿cierto? Entendemos que la santidad habla de que Él es distinto a todo lo creado, que nada se puede comparar con Él, que Él es alto, que Él es trascendente, y al mismo tiempo, ¿cierto? Que significa que en Él no hay pecado. Y en ese concepto, ¿cierto? De que no hay pecado en Dios, obviamente cuando tratamos de llevar ese concepto nosotros, vemos que no se aplica. Porque aun cuando, como dije, aquel que ha nacido de nuevo tiene por Dios, por medio de la justificación, ¿cierto? Entendemos que el Señor ha cubierto nuestros pecados, que el sacrificio de Jesús por la propiciación es suficiente, ha aplacado el Señor su ira por la muerte de su Hijo Jesús. Por lo tanto, un cristiano, ¿cierto? Hoy día en el Señor tiene una nueva posición y eso es lo que se aplica finalmente en la definición o el concepto de santo. Entonces, podemos decir, como dice el autor, ¿cierto? El término griego se traduce como agios, o es agios la palabra en griego, y no se refiere tanto al carácter. Por eso estaba haciendo esa salvedad, que el carácter de Dios es santo, pero para nosotros aún seguimos siendo pecadores. Sin embargo, el Señor ha cambiado legalmente, ¿cierto?, nuestra posición. Hoy día nosotros en Cristo tenemos una nueva posición. Y eso significa, ¿cierto?, que el significado aplicado entonces a la iglesia y a cada cristiano en el concepto de santo
solamente está diciendo el Señor que hemos sido apartados y separados. Ahora, el hecho que yo diga simple no significa que no tenga una mayor trascendencia para nosotros. De hecho, ese es el concepto de responsabilidad o es la carga que tiene la palabra en la aplicación práctica de esto, ¿ya? Entonces, no es menor la obra que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Pero, ¿cierto? Podemos decir que la iglesia en Corinto es santo, que la iglesia en Roma es santa. ¿Por qué? Porque cada creyente que ha, valga la redundancia, ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, el Señor le ha dado vida eterna. Y el concepto de vida eterna, ¿cierto? El paquete de la salvación, podríamos decir, incluye esta nueva posición y por ende no se espera una madurez absoluta, no se espera un carácter plenamente conformado a la imagen de Cristo en perfección y gloria para decir que esa persona es santa. ¿Por qué? Porque lo que significa es que, como dice acá, ¿cierto? Aún el más ordinario e inmaduro de los creyentes es un santo a los ojos de Dios, porque cuando Dios nos ve, ya no nos ve en conformidad a nuestros méritos, sino a los méritos de su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos decir que un santo simplemente es alguien que ha sido santificado, es decir, que como dice el autor textualmente en su libro, ¿cierto? Suena un poco extraño, pero básicamente es ser apartado. ¿Qué es lo que significa o qué implicación tiene entonces para nosotros? Es que hemos sido apartados por Dios. Y quise señalar estos versículos de 1 Corintios 6, 19, 20 porque claramente grafica lo práctico en la vida del creyente. Y esto es donde podemos decir que entramos en la profundidad del término, porque si bien es cierto, no estamos hablando de que el creyente tiene un carácter ya perfecto, pero sí conlleva un cambio radical en nuestra vida y en nuestra esencia. Porque entendemos, ¿cierto?, que en la regeneración Dios nos dio una nueva naturaleza. Y por eso es importante entender, ¿cierto?, de que el Señor nos está diciendo acá, yo destaqué algunas cosas de los versículos, lo voy a leer entero, pero quiero centrarme en lo que marqué. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, ser santos es tener una nueva posición en Cristo. Ya no somos enemigos, ya no somos hijos de ira, ¿cierto? Lo que éramos antes, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, sino que ahora hemos sido redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre, la sangre de Jesús. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que ya no somos nuestros. El Señor ha pagado un precio por nosotros, por lo tanto, le pertenecemos. Y el Señor afirma que ya no somos nuestros. Dice que tu vida, tu cuerpo, tu ser completo le pertenece a Dios. Por ende, podemos decir, ¿cierto?, que ser santo o haber sido apartados por Dios es lo que nos define y nos da un propósito. Cada creyente, ¿cierto?, que ha sido apartado por Dios, ha sido apartado con un objetivo de la voluntad divina. La voluntad perfecta del Señor, ¿cierto? De acuerdo a Romanos 8, 28, 29, es que cada uno de sus hijos sea formado, transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando pienso en esa palabra transformado, pienso en la palabra griega metanoia, que está ahí en Romanos capítulo 12, donde el Señor habla, ¿cierto?, que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que seamos transformados. Y esa transformación, ¿cierto? Obviamente en el creyente ocurre por medio del estudio de la palabra de Dios, pero no como algo intelectual, sino como aquellas verdades profundas que el Señor Jesús dijo, ¿cierto? Aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar al hombre prudente. Es decir, cuando hay esa acción de oír y abdicar la palabra, entonces está ocurriendo esta transformación. Pero lo primero que Dios va a transformar es mi mente, es mi manera de pensar acerca de las cosas. Por lo tanto, debemos entender que somos santos, pero como dijo Martín Lutero, pero no tanto.
somos santos, y esto significa que tenemos un nuevo estatus. Y ese estatus lo ha dado Dios, ¿ya? Y no se genera en mí y en usted porque me porto bien, ¿cierto? Como decía el autor, dando ejemplo, cuando llamamos santos, si venimos de una cultura católica, siempre el concepto está ligado a personas que han hecho las cosas muy bien en la vida. Si pensamos en el concepto de Dios mismo, como ya dije al principio, vamos a pensar, ¿cierto?, en algo inalcanzable porque entendemos que esto significa que nosotros jamás llegaremos a esa estatura de vivir sin pecado. Pero debemos aceptar esta verdad espiritual que el Señor nos ha provisto, que hoy somos nuevas criaturas. Eso significa que somos hijos de Dios. Y creo que algo que grafica este cambio, este traslado, ¿cierto?, que Dios ha hecho en nosotros, es que habiendo sido enemigos de Dios, Cristo nos ha reconciliado por su cruz con el Padre, por lo tanto hoy día somos hijos. Ya no enemigos, sino hijos. Y hoy día nos sentamos a su mesa, compartimos con Él. Por lo tanto, esto implica una nueva condición de vida que solamente ha sido hecho posible por ninguna obra humana, de ninguna manera. Esta posición es una declaración legal que Dios ha hecho sobre nosotros y que la ha confirmado con la presencia de su Espíritu, que es la garantía, ¿cierto?, de nuestra salvación y de nuestra redención. Por lo tanto, ¿cierto? Usted y yo somos nuevas criaturas. Es decir, no nos convertimos en santos como por esfuerzo propio, por las disciplinas espirituales, sino que somos santos en el sentido que el Señor ha hecho este cambio, ¿cierto? Este cambio sobrenatural que ha operado en la conversión. Como dice la promesa de la regeneración en Ezequiel 36:26, ¿cierto? Yo os daré un corazón de carne, quitaré el corazón de piedra. Me encantó esta imagen porque creo que grafica de alguna manera este concepto, ¿no? La obra espiritual que el Señor iba a dar, iba a traer sobre nosotros, que se cumple, ¿cierto?, en la medida que creemos en el Evangelio. Entonces, somos hechos santos por la condición, por la acción, perdón, inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que hace su obra de transformación muy dentro de nuestro interior. Por lo tanto, debemos entender, ¿cierto?, que cuando hablamos de santidad o hablamos del proceso de santificación, hablamos de etapas, hablamos de etapas. Y esto es muy importante de entender, ¿cierto? Cuáles son los tiempos como Dios obra en nuestra vida, porque en el día de nuestra conversión nosotros somos considerados por Dios santos, es decir, apartados para Él, con el propósito de poder amarle, servirle, seguirle, hacer su voluntad. Pero al mismo tiempo, este Dios que nos ha apartado para Él es un Dios que nos está santificando, que está transformando nuestra vida, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para que dejemos todo ese vestigio de pecado que está en nosotros, que aún no se va completamente, ¿cierto? Como en teología generalmente se le denomina el remanente de pecado que habita en nosotros y que el Señor nos ha ordenado hacer morir, ¿cierto? Dice el Nuevo Testamento, hacer morir en vosotros lo terrenal. Y eso no lo podemos hacer nosotros, sino que es el Espíritu de Dios que va a ir obrando en nuestros corazones para la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la demanda que recae sobre nosotros hoy al considerar esta realidad? Pero, ¿cierto? No nos hizo inmunes al pecado, al contrario, seguimos siendo las mismas personas. Muchas veces tenemos los mismos o más problemas por querer agradar al Señor. Sin embargo, la posición que Dios nos ha dado no ha cambiado en nada. Y eso es lo maravilloso. Por eso estas verdades tienen que ser entendidas y discernidas espiritualmente. De lo contrario, no se puede. Por lo tanto,
Si Dios ha transformado tu naturaleza, tu corazón, tu mente, ¿qué es lo que se espera de ti y de mí? Que nuestro comportamiento refleje lo que Dios nos ha hecho ser. El Señor espera que nosotros actuemos en relación a esta nueva posición, ¿sí? Es decir, yo debo vivir con la responsabilidad de un hijo de Dios. Y eso siempre, no el domingo, no cuando canto las alabanzas en el culto, ¿cierto? Y ahí sí que la presencia del Señor está presente, no. Como leíamos en Corintios, nosotros somos la morada, la habitación del Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, se espera que este templo pueda manifestar santidad, pueda representar la gloria del Señor. Y por eso formulé esta pregunta, porque a veces, aún, de hecho, hubo un tiempo, ¿cierto?, donde no se quería ni hablar del pecado. Es como, no usemos la palabra pecado, no hablemos de la sangre de Jesús. Eso ofende a las personas. Y cuando todo lo que la Biblia habla se trata de eso. Por eso, ¿cuántas personas se ofenderían en su iglesia, en mi iglesia, si se le exigiera? Así como, por ejemplo, a una persona en el trabajo se le exige, por decir algo, imagínese, usted tiene un trabajo, ¿cierto?, remunerado, y el jefe dice, yo necesito capacitar a mi personal. Y a usted se le exige, ¿cierto?, participar de esa capacitación. Ahora mismo con la ley Carin y ese tipo de cosas, ¿cierto?, se nos obliga por contrato a tener que asumir ciertas responsabilidades. Y si usted no va, si usted no participa, obviamente es irresponsable frente a esa demanda y al mismo tiempo usted no está demostrando compromiso con la empresa, usted está de alguna manera obstruyendo el desarrollo de ese lugar y al mismo tiempo, ¿cierto? Lo más probable es que lo puedan hasta despedir. ¿Se imagina si se aplicara esa misma norma con los cristianos en la iglesia? Que cada vez que no andemos en la vida que tenemos en Cristo nueva, no represente al Señor, nos pudieran decir, no sabes que tu vida no es consecuente, debes irte, este no es tu lugar. Suena fuerte, pero una consecuencia de decir que soy cristiano, decir Cristo vive en mí, implica de que yo debo reflejar eso. Porque decir que Dios está trabajando para formar la imagen de su Hijo en ti y en mí, significa que todo lo que te pasa, todo lo que ocurre, hermanos, para nosotros no existen las casualidades. Si te enfermaste, si caíste, si un accidente, si un incendio, un tornado, lo que sea que ocurra en tu vida, pasó, como decimos nosotros en casa, por el sedazo de la voluntad de Dios. No llegó por casualidad. No fue simplemente el diablo que se le escapó al Señor y por eso te alcanzó y te tocó. No. Yo siempre le digo a los hermanos que es lo que la Biblia dice de Job, ¿no? Cuando el Señor permitió que Satanás lo tocara. Job después dice que él adoró a Dios. Y él dijo, Jehová quitó, Jehová dio. Él no dijo Satanás, mira lo que hizo. No. Y para que nos confirme así, muy claro, ¿cierto? La escritura de que uno podría decir, no, Job se equivocó lo que está diciendo. Pero seguimos leyendo el texto y el texto nos va a decir que Job no pecó, no pecó. Y eso es para confirmar, ¿no? De que nada llega a nuestras vidas sino la voluntad del Señor. Ahora, y porque es la voluntad del Señor, tiene un propósito, tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que aprendas a responder frente a cada situación como lo haría Jesús. Por lo tanto, la próxima vez que un hermano venga a nuestra vida, una hermana, y nos exhorte y nos diga, hermano, tu enojo, tu ira, tu amargura, tu falta de compromiso, tu falta de lealtad, no es consecuente con lo que estás diciendo de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, démosle gracias al Señor, porque Dios está usando a un Natán para abrir nuestros ojos en un momento de dureza o ceguera espiritual, porque recordemos que el hecho de que seamos santos no nos hace inmunes al pecado, al contrario, esta nueva posición
si no trabajo en lo personal para buscar la santidad, para crecer en santidad, mi corazón se va a endurecer y voy a, por ejemplo, en Corintios se nos narra la situación de inmoralidad que Pablo dice, este pecado ni siquiera se nombra en los gentiles. O sea, nosotros podemos llegar a porciones y a profundidades de pecado tan graves dentro de la iglesia como lo hizo la iglesia en Corinto. Y aún así el Señor llamaba a esos cristianos santos, porque la santidad es algo que tenemos que ir forjando y tenemos que ir creciendo en ello. Y podemos hacerlo porque tenemos la capacidad dada por Dios para hacerlo. Eso es lo que el Señor nos entregó en este paquete de salvación, en esta gracia bendita que nos ha alcanzado, pero no es para que asumamos eso, ¿no? Es como que yo ya decidí por Cristo hace 20 30 años atrás, por lo tanto ya está todo hecho. Cristo pagó y listo, como si eso es verdad, pero si yo me quedo con eso, termina siendo una verdad a medias porque el Señor quiere transformar mi vida a su imagen. Por lo tanto, no nos olvidemos. Gálatas 2:20, un texto muy conocido, ¿no? Donde Pablo señala, ¿cierto? Que ya no vivo yo. Como conclusión, podría decir a este primer capítulo, es que y lo dice el autor esto textual, uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos, y mucho menos de la responsabilidad que conlleva esa posición, que exige que vivamos como tales. Pablo, siendo quien fue, todo lo que él vivió, siempre lo vivió entendiendo que él ya no existía. Esta expresión de ya no vivo yo es decirme y predicarme el Evangelio cada día es que yo ahora debo imitar y seguir el ejemplo de mi maestro, el cual se despojó a sí mismo. Decir que somos santos, comunes y corrientes, de acuerdo al autor, debería llevarnos, creo yo, a esta conclusión, que cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos trajo a sus caminos, a su camino, significa que la vida que vivimos hoy ya no es nuestra, ya no tenemos voluntad propia. Ahora, nuestra vida debe ser una vida de imitar a Jesús. Y él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir, lavando los pies a sus discípulos, diciéndoles, así como yo estoy haciendo, yo quiero que ustedes lo hagan. Y Pablo entendiendo esto dice, lo que ahora yo vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, amadas hermanas, yo creo que este es un llamado profundo del Señor a nuestra vida de, de pensar cada vez que decimos, soy cristiano, soy hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es una bendición, es un privilegio, pero qué responsabilidad tenemos de no mirar el pecado como algo superficial y de no ver mi vida. Por ejemplo, yo no puedo pensar en que Cristo haya muerto, haya hecho todo lo que hizo, toda su vida que fue de negación, de humildad y de un ejemplo, porque ese ejemplo ¿para qué fue? No fue simplemente para pagar el pecado, sino es para que aprendamos a imitar su fe y aprendamos a imitar sus acciones. Eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, yo les invito en esta hora, en este primer punto, en este primer capítulo, a que consideremos esto que nos exhorta el autor, que podamos considerar que tener una nueva posición es también tener una gran responsabilidad. Y el Señor dice en su palabra que al que más se le da, más se le demanda. Por lo tanto, no pensemos que ser cristiano significa ir a la iglesia solamente o hacer cosas, actividades religiosas, sino que es vivir de acuerdo a la posición. Alguien lo dijo por ahí en política, hay que evitar el cargo. Es como eso, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en conformidad a lo que somos y que Dios nos ayude en ese sentido. El segundo capítulo, voy a pasar rápidamente. El segundo capítulo tiene este concepto, que obviamente todo esto está ligado en un sentido.
la desaparición del pecado. Yo no sé si hermana Carolina está hasta este momento hay alguna pregunta. No, pastor, hasta aquí solo bendiciones nomás de las hermanas y que están de diferentes lados, hasta de Arica está la hermana Anita María escuchándonos. Así que saludo para cada uno de los que están conectados. Amén. Amén. Saludos a las hermanas y hermanos que están y que estarán quizás luego. Bueno, siguiendo con el segundo capítulo, la desaparición del pecado, el autor nos invita, ¿cierto?, a pensar en si esto es una realidad, porque pareciera, ¿cierto?, que no es un problema, como que hablar del pecado obviamente no es algo que usted lo ocupe en la cena, ¿cierto?, como tema de conversación familiar. Y al parecer, ¿cierto?, es interesante, nosotros hoy día vemos como nuestro país tomándolo de ejemplo, ha ido descubriendo tantas cosas que están pasando, ¿cierto? Corrupción, corrupción aquí, corrupción allá. Y siempre cuando uno ve las medidas que el mundo ofrece para solucionar estos problemas, generalmente nadie habla de pecado. Nadie habla de la corrupción del pecado, simplemente, oh, qué mal lo hicieron. Oh, pero ¿cómo? Se supone que esta persona tenía tal dignidad por el cargo, etcétera. Sin embargo, nadie habla del pecado como la Biblia lo hace. Y pareciera, ¿cierto?, que en muchas iglesias y de muchos púlpitos, tristemente lo digo, no están asumiendo esta realidad. Y por eso, eh, la pregunta que podemos hacer, ¿no es cierto?, ¿es verdad que el pecado ha desaparecido de nuestra cultura? Es decir, que los problemas del hombre no tienen que ver con el pecado. Bueno, nos basta ir al libro de Santiago, ¿no? Cuando pensamos en cómo está convulsionando el mundo a nivel mundial, eh, ¿de dónde vienen las guerras? Nos pregunta el Señor allí. Y la respuesta es, ¿no es de vuestros miembros? Hablando de que finalmente el problema del pecado es un problema del corazón del hombre. El pecado obviamente no ha desaparecido, sino que lamentablemente nosotros a veces como iglesia hemos normalizado el pecado, como dice este libro, respetable o aceptable para nosotros, porque vemos que no es escandaloso. Como iglesia nos hemos conformado a una consideración de mentiras blancas, de pecados pequeños, de cosas que la verdad jamás el Señor lo ha tratado de esa manera. Y por eso yo quiero usar esta plataforma también para decir, hermanos, por ejemplo, es triste pensar que eh, decimos creer en la Biblia como la palabra inerrante, infalible de Dios, pero, no sé, leemos, por ejemplo, la ley moral del Señor, los 10 mandamientos, donde nos dice que no debemos usar el nombre del Señor en vano. Y sabemos todo lo que significa eso para la cultura judía, desde que se escribió la Biblia. Sin embargo, hoy día hay cristianos que usan el nombre del Señor de una forma, en mi opinión, blasfema, haciendo chistes y totalmente en vano. Sin embargo, hay fama, hay aplausos de mucha gente y pareciera que no es pecado, porque el objetivo es la evangelización. Y yo digo, ¿cómo vamos a evangelizar el- y vamos a enseñarle al pecador que el nombre de Dios es santo, que Dios dijo que no debíamos hacerlo, pero porque estamos en una cultura posmoderna, entonces sí podemos? Entonces yo digo, ¿qué vale más? ¿Qué pesa más? ¿La cultura, la sociedad, las buenas intenciones del corazón del hombre, de este hombre que tiene un corazón engañoso? ¿Voy a poner mi confianza en eso? ¿Eso está en la balanza contra una palabra que el Señor dijo que la tierra va a pasar, el cielo también, pero su palabra no? Me disculpen quien se pueda ofender, pero la verdad es que creo que es una de las formas en cómo estamos minimizando lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque lo evaluamos entre nosotros y olvidamos que el pecado como esencia no es que haya desaparecido, es que en nosotros, en nuestra consideración de este, lamentablemente,
lo hemos cambiado en su valor. ¿Y eso qué significa? Que nosotros consideramos pecado cosas escandalosas, ¿cierto? Como el adulterio, se ha hecho famoso, podría haber puesto esa foto, ¿no? Eh, como cuando solamente sales pillado. Me llamaba la atención de este ejemplo, ¿no? Cómo esta persona se queja de que su vida privada haya sido eh, usada y finalmente eso es el problema. El problema no es su adulterio, el problema no es su pecado, el problema es que me pillaron y más encima hicieron de mí un meme. Entonces, yo creo que es parte de cómo la cultura, ¿cierto?, ve el pecado, pero yo lo entiendo porque eso es el mundo. El problema es la iglesia. Entonces, ¿qué pasaría si en nuestra congregación eh, sabemos de estos pecados que están aquí en las fotos? Si llegan a nuestra iglesia borrachos, adúlteros, em, la homosexualidad, porque incluso hoy día hay personas que se atreven a decir, oye, pero nosotros no somos quienes para condenar. Y es verdad, el Señor no nos ha llamado a condenar y no es nuestro objetivo, ¿cierto?, al pensar acerca de la realidad del pecado, que es para condenar, porque el Señor vino a salvarnos de esto. El tema es entender que esa es nuestra condición. Por eso es bueno y entender que la salvación es un proceso. La salvación como tal no es un evento. Si tú entiendes que la salvación es un evento, lamentablemente vas a creer que, claro, un día yo creí, un día me predicaron la palabra, yo entendí, yo lloré y le pedí perdón al Señor y fui salvo. Y como que no tengo nada más que experimentar en mi vida. Pero el arrepentimiento es algo diario. Todos los días ofendemos. Pensemos un poquito. La Biblia dice que el juicio de Dios es por palabras, es por pensamientos, por deseos y por obras. No es solo por las acciones cometidas. El Señor Jesús dijo que el hombre que mire a una mujer para codiciarla en su corazón ya adulteró. También dijo el Señor que si nosotros, ¿cierto?, tenemos rencor en el corazón con algún hermano, es como si hemos cometido homicidio. Por lo tanto, obviamente, para Dios, y podemos entender que hay grados de pecado, de gravedad, sin duda, pero el pecado frente al Señor sigue siendo pecado. Pero nuestra manera de escandalizarnos frente a estas cosas que son muy públicas, a la sensualidad que vemos en el mundo hoy día, ¿cierto? Lamentablemente son cosas que nosotros, eh, cuando los miramos hacia nosotros, eh, vemos que otro los hace, qué horrible lo que está haciendo esa persona. Pero si fuera yo, lo más probable es que lo ignoraría. Y ese es el problema, eso es lo que nos apunta el autor de este libro a considerar, que nosotros pensemos que Dios no quiere que ignoremos nuestros propios pecados. Al contrario, nosotros deberíamos estar permanentemente orando como David, diciendo, examíname, oh Dios, conóceme, pruébame mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y vaya que lo dijo un pecador, ¿no? Alguien que sí se vio confrontado con su maldad, pero también que fue restaurado por la misericordia y la gracia del Señor. Y obviamente el pecado siempre va a tener consecuencias y a veces muy graves. Así que, hermanos, si nosotros estamos condenando al borracho, al adúltero, pero no estamos condenándonos a nosotros mismos en el sentido del chisme, la envidia, ¿cierto? ¿Cuántas veces estas cosas las vemos en la iglesia? Igual el problema, que pensamos que no es tan grave. El orgullo, ¿cierto? Tenemos la capacidad de acusar a otro de su pecado sin mirarnos a nosotros mismos. Eh, esa imagen es genial, ¿no? Creo que eso fue lo que el Señor Jesús dijo, que esa es nuestra actitud. Que el Señor no nos dijo, no saques la paja, sino primero dijo, mírate a ti mismo. No simplemente vayas y condenes y siéntete mejor que el otro, porque nunca ha sido así. Yo creo que ese es uno de los problemas que tenían, de hecho lo tenían los fariseos, ¿no?
porque ellos pensaban que oraban mejor, ofrendaban mejor, hacían todo mejor. Sin embargo, el Señor los criticó y los condenó, ¿verdad? Porque ellos, en su orgullo y en su soberbia, no entendían que ellos eran los necesitados. Por eso creo que es muy maravillosa la manera en cómo el Señor Jesús los grafica, ¿cierto? A ambos grupos, a los pecadores, a los publicanos, a los rechazados, junto a los fariseos con la parábola del Hijo Pródigo, mostrando ahí en uno, en el hermano menor y en el mayor, ambos grupos, cómo se representan, ambos con el mismo orgullo, con pecados, uno escandaloso allá gastando todo, y el otro, como entre comillas, portándose bien, estando cerca del Padre, pero ninguno tenía el corazón cerca del Padre. Entonces, eso nos pasa lamentablemente, porque el pecado es pecado y el pecado nos separa del Señor. Eso es lo que dice Isaías 58, ¿no? Perdón, 50, sí, 58, cuando dice que no se ha cortado el brazo del Señor para salvar, ni su oído se ha grabado para oír, sino que vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Esa es una realidad espiritual que continúa estando presente en nuestra vida. Por eso el Señor nos advierte también de que tengamos cuidado. A veces nos puede pasar, ¿no? Que llegamos a la iglesia enojados desde casa. Sí, y la amargura a veces no es algo permanente, pero puede estar ahí. Ahora, no es una razón para no ir a congregarnos, por supuesto que no. Pero ahí vemos cómo el pecado está constantemente. Lo que yo quiero hacer a través de estas imágenes y estos conceptos es ayudarnos a entender que sí somos pecadores, que no ha desaparecido el pecado ni del mundo, ni tampoco de nosotros. Y por eso somos tan necesitados, por eso nos congregamos, por eso buscamos al Señor, por eso nos arrepentimos diariamente. Si no, ¿para qué? Jesús es un gran Salvador, porque como dijo Newton, ¿no? Porque yo soy un gran pecador. Por lo tanto, entender esa realidad es lo que nos va a dar la humildad para depender del Señor. El creer que yo tengo que limpiarme es lo que tiene a mucha gente fuera de la iglesia. Entonces, que el Señor nos ayude a entender, ¿cierto?, que es importante que no permitamos que las relaciones, las amistades se vean afectadas por nuestro orgullo y aceptar que la amargura es un sentimiento común dentro de los cristianos. No, hermano, es pecado. El Señor dice, quítese de vosotros toda amargura. Ahora, imagínense cuánto es lo que necesitamos estar limpiando nuestro corazón. Con cuánta rapidez llegan estas cosas a nosotros. Y eso habla de nuestra necesidad de el perdón y la restauración permanente. Por eso dije que la salvación es un proceso y debemos considerarlo de esa manera. Entonces, por eso tenemos que ver no como yo siento el pecado, como yo lo veo, sino como Dios lo ve. Recordemos que el pecado es pecado porque eh, Dios lo ha declarado así. Y 1 Juan 3:4 nos dice, ¿cierto?, de que el pecado es infracción de la ley, aunque sea insignificante. Y no es la ley del hombre, es la ley de Dios. Y como ley de Dios, la ley de Dios es perfecta, ¿cierto? Y por lo tanto, la demanda para cumplir la ley es perfección. Y ninguno de nosotros va a dar la talla jamás. Por eso vino Cristo, porque nadie pudo cumplir la ley. Ahora, ¿eso significa, verdad, que la ley está inválida porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Dios espera que usted y yo cumplamos la ley, que no mintamos, que no robemos, que no adulteremos, que no hagamos todas las cosas que agradan a Dios. Ahora, el tema es que antes de conocer al Señor no había poder en nosotros para cumplir la ley. Hoy día sí. Hoy día la gracia nos da y nos capacita, nos habilita para que nosotros cumplamos la ley. Por eso somos más responsables. Somos más responsables delante del Señor. Entonces, podemos definir que el pecado es un rechazo deliberado de la voluntad moral de Dios para satisfacer nuestros propios deseos. Piense y medite un momento en esa expresión. Todo pecado es una falta grave delante del Señor, porque infringe su ley. No se conforma al propósito del Señor. Por eso es un rechazo deliberado, o sea,
a veces la gente dice, ¿no? Es que no fui yo, fue el diablo. El diablo me tentó, el diablo, pero no, el ser humano, porque es imagen de Dios. El ser humano no hace nada sin primero haberlo pensado. Quizás puede ser poco el tiempo que lo pensé, puedo ser arrebatado quizás, pero no es que no lo pensé. Por eso el pecado es una deliberación. Yo lo hice considerando lo que hacía. Sé cuál es el mandamiento, si lo vemos en Eva y lo vemos en todas las cosas que nosotros hacemos. Había oído la voz de Dios, había escuchado el mandamiento, pero ella deliberó, ella pensó, ella tomó una determinación. Por lo tanto, ese patrón se sigue cumpliendo en nosotros hoy. El tema es esto, que cuando nosotros pecamos a través del chisme, a través de la ira, la amargura y cualquier otro pecado que pudiéramos mencionar, que no es perceptible en la superficie, el tema es que nosotros hacemos un canje aquí y decimos, ¿cierto?, que es preferible que nos culpen de haber mirado a una mujer con lujuria que nos pillen en la cama cometiendo el adulterio. Entonces hacemos esa evaluación y pareciera que somos buenas personas porque lo tomamos de esa forma. Y cada vez que hacemos eso, lo que estamos haciendo es echarnos a Dios a la espalda, porque la ley de Dios no va a ser transada. Dios no es como los hombres. Entonces por eso llegamos a creer que es preferible enojarnos con alguien que matarlo. No es tan grave, decimos, ¿verdad? Es una mentirita blanca solamente. Eso es lo que hace que decaigamos en nuestro concepto de quién es Dios. Y permítame mostrarle este gráfico. Este gráfico señala una figura, parte con una línea de tiempo, ¿cierto?, que representa nuestra vida, ¿ya? Nosotros estamos, y en un punto de esa vida llegó Cristo y transformó o vivimos una experiencia espiritual. Entonces, eh, necesitamos, en el momento de nuestra conversión, ¿cierto? Cuando nosotros nos convertimos normalmente, la experiencia que tuvimos la mayoría de nosotros es que entendimos que éramos dignos del juicio eterno, que nuestros pecados no confesados, nuestra falta de arrepentimiento, lo que hacía era que la justa ira de Dios iba a caer sobre nosotros y no íbamos a ir al infierno. Por lo tanto, en ese momento entendimos que Dios es santo, muy santo, y nosotros pecadores. Al considerar eso, ¿cierto? Una conciencia creciente de la santidad de Dios, em, sin duda eso me llevó al arrepentimiento y a un amor por el Señor y a una gratitud por Él. La verdad es que me equivoqué aquí en la foto que le estoy mostrando. Espera un poquito. Ya, ahí sí. Esa es la que tenía que mostrarles primero. Entonces, al considerar esta obra del Señor, ¿cierto? Al mirar la santidad de Dios y al mirar mi bajeza, mi pecado, Cristo, ¿cierto? Que está representado en la cruz que está en medio, mientras más alto veo al Señor y mientras más bajo me veo a mí mismo, la persona de Jesús, su obra en mi favor, se vuelve mayor, mayor aprecio, ¿sí? Eso es la realidad que nosotros experimentamos. Ahora, eso el día de la conversión, pero en este proceso, en este camino, se espera que nosotros sigamos creciendo, que sigamos avanzando de la misma manera, no en un cambio. ¿Cuál es el problema? Era el gráfico anterior, que cuando no crece en mí una conciencia de la santidad y no crece en mí una conciencia de mi propio pecado, la cruz se vuelve algo parejo. Ya no tiene un mayor significado, no tiene un mayor valor. Por eso, una falta de entendimiento bíblico acerca de quién es Dios y cómo es nuestro Dios
una falta de conciencia de quién soy yo, ¿qué hace? Reduce en mí el valor de Jesús y su sacrificio en favor mío. Por eso el pecado no tiene mayor peso, no me preocupa, puedo hacerlo, todos lo hacen, puedo justificarlo. Si alguien me confronta, digo, ¿y quién eres tú? ¿Quién te crees? Olvidando que el Señor nos dice, mirad hermanos, que no haya entre vosotros ninguno con un corazón incrédulo, que ninguno de vosotros haya corazón con amargura, etcétera. Entonces, sin duda, el Señor nos va a decir que el pecado no tiene otra connotación. El pecado es pecado. Por lo tanto, entendiendo que solo la obediencia perfecta cumple el elevado estándar de la ley de Dios, eso significa, y puse este ejemplo que está en el libro también, en términos académicos, sería decir que si te sacaste un 6,9 en el examen final, reprobaste. O sea, Dios te exige el máximo, perfección. O sea, como dice, presentaste tu tesis, pero le erraste en una coma, escribiste mal una coma y te reprobaron por eso. O sea, así de exigente es la ley de Dios. Ese es el estándar. Por eso fue necesario que Cristo viniera y no solo muriera en la cruz, sino que tuviera que vivir una vida perfecta, ¿sí? Porque recordemos que el sacrificio de Jesús no solo implica que Él llevó mi pecado, no, Él llevó mi pecado, ¿cierto? Y yo le entregué a Él mis pecados, pero de vuelta, ¿qué me dio Él? Él me dio su vida. Y no solo su vida en el sentido de derramó su sangre, me limpia con su sangre, como algo literal, sino que Él nos regala su vida de perfección. Y por eso el Señor nos dice santos. Por eso el Señor nos llama hijos, porque hoy día estamos en Cristo. Y esta realidad espiritual es tan importante porque nos ayuda a entender, ¿cierto?, de que no debemos consentir el pecado en nosotros. No debemos, no podemos. De hecho, si nosotros estamos en una comunión creciente con el Señor, el Espíritu Santo permanentemente estará convenciéndonos de pecado. Estará mostrándonos que eso no es algo deseable. No solo porque lo entristece, sino porque ya no eres tú. Eso no es parte de ti, eso es un antiguo yo. No debemos olvidar, hermanos, que el sacrificio de Jesús en la cruz, lo que llevó allí, ¿cierto? Lo que significa la propiciación, este concepto bíblico, ¿no? Y eres la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa? Que Jesús llevó sobre sí la ira de Dios, esa ira que estaba sobre nosotros y que dice la Biblia que el que no cree, la ira de Dios está sobre él. Esto es muy importante. ¿Por qué hemos minimizado el concepto de pecado en las iglesias? Porque estamos olvidando conceptos bíblicos, teológicos muy profundos que hablan de la esencia del Evangelio. Jesús no solo murió, murió llevando sobre sí el peso de la ira de Dios. Y creo que esta imagen grafica de alguna manera esa idea. La furia del juicio eterno de Dios cayó sobre el Hijo para que no cayera sobre ti y sobre mí. Y eso implica, ¿cierto?, de que yo no puedo pensar que para Dios el pecado es algo sencillo. Y sin duda cuando pensamos en esto, la cruz tiene valor, tiene sentido. Yo puedo decir, ¿cierto?, que su sacrificio me inspira cada día el valor para seguir. Piensen en lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Así que, uniendo todo lo anterior dicho, todo lo que se dijo anteriormente fue la expresión del Evangelio, lo que Jesús ganó en favor nuestro. Y el Señor nos dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, que Dios espera que como consecuencia de haber entendido, valorado su obra por medio de su Hijo, los beneficios que eso trae para nosotros, usted y yo nos entreguemos en una adoración completa,
que implique una rendición de nuestra vida absolutamente al servicio de Cristo. Pero cuando mi conciencia no considera el pecado como pecado, Cristo sí es un buen hombre, es un profeta, dirán algunos, es un maestro que es digno de imitar, una ética y moral muy alta, un hombre que sencillo, humilde, que comía con los pecadores. Sí, me cae bien, lo tendría en mis contactos de Facebook o de WhatsApp quizás, pero debemos entender que el pecado, de acuerdo a la santidad de Dios, merece el castigo divino más severo. Y aquí no hay pecados grandes ni chicos, hermanos. Frente al castigo de Dios, todo pecado va a ser condenado. Por eso, nuestros pecados, sin importar dónde se encuentren, en mi concepción, si yo digo que es algo realmente escandaloso o algo que no se ve, para Dios, Cristo pagó por él. Cristo tuvo que morir por él. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También dijo, ¿cierto?, que para poder entrar al reino de los cielos es necesario arrepentirnos y creer en el Evangelio. Y si no consideramos eso como una necesidad, nunca vamos a valorar la cruz y a nuestro Señor Jesucristo como deberíamos. No olvidemos, hermanos, que la cruz es la señal de Dios, la señal de su amor. Y es tan paradójico esto, ¿no? Porque uno dice, sí, la cruz, algo hermoso, pero y lo usamos, ¿no? Como un adorno, pero ¿cuánto se pondría en una silla eléctrica aquí de adorno? O una horca, porque la cruz no solamente podemos pensar platónicamente, románticamente acerca de eso, la cruz es un lugar de ejecución, la cruz es un lugar de tortura. Y lo que nos recuerda es el valor y el precio que fue pagado por mi maldad, sea una mirada, sea un pensamiento, sea un deseo, sea un mal motivo, Cristo lo pagó. Esa es la envergadura del sacrificio de Jesús. Entender esto obviamente nos va a ayudar a entender cuán malo es el pecado, que es el tercer capítulo. Me quiero detener, hermana Carolina, no sé si hay alguna pregunta, no sé cuánto tiempo llevamos. Sí, son las 9:09, pastor, pero no, solamente hermanas que dan gratitud por su vida, por el tema, por la explicación, que está interesante. Bueno, mencionar, yo sé que hay varias uniones femeniles que ya han estudiado el libro, ¿cierto? Pero nosotros queremos ofrecer y que esta instancia sea una oportunidad para aquellos que no pudieron tener el libro, para aquellas hermanas que a veces se les dificulta poder tener comprensión de repente de lo que se lee, no todos tenemos a veces la habilidad de leer y comprender, entonces queremos que esto sea una herramienta de bendición para ellos, para compartir, y nada, pastor, quizás no sé si se puede de alguna manera breve explicar para alguien que a lo mejor nos está acompañando por primera vez. El concepto de pecado, quizás solamente para aclararlo bíblico, como nosotros, que de repente estamos hablando del pecado, pero quizás solamente aclarar para quienes quizás no entienden el concepto de pecado, poder aclarar solamente eso, pastor, y continuar ahí con el capítulo siguiente, que ya es el último. Mm. Sí, sí, bueno, es bueno entender una definición bíblica del pecado, como ya leímos ahí en 1 de Juan, es infracción de la ley. Todo pecado es una infracción de la ley moral de Dios, obviamente, todo aquello que Dios dice. Podemos decir que el pecado es la no conformidad a la voluntad perfecta del Señor, a sus propósitos y sus deseos. No es algo que tenga que ver necesariamente con algo nuestro y personal entre nosotros, sino que tiene que ver algo directamente con Dios. Por lo tanto, por eso cuando David, ¿cierto?, se arrepiente de su pecado, él exclama y dice, contra ti solo he pecado. Aunque había fallado, ¿cierto?, contra Urías,
asesinándolo, engañándolo, siendo desleal a su amigo y al mismo tiempo con Betsabé, deshonrándola, etcétera. Entonces, creo que es sumamente importante entender eso. Creo que son dos conceptos que ayudan a poder comprender lo que es el pecado. Como obviamente también entendiendo que el pecado es parte de nuestra naturaleza humana. David mismo dijo, ¿cierto? En pecado me concibió mi madre, dando a entender, ¿cierto?, de que el hombre no hace pecado porque se contagió de pecado y por eso ahora es pecador, sino que él es pecador por naturaleza y su naturaleza, ¿cierto?, hace que eh, se manifieste en él esta conducta y esta inclinación permanentemente hacia lo malo. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar, ya que algunos hablan de la inocencia, de un periodo de inocencia dentro de la humanidad, pero la verdad es que uno puede ver la maldad en un niño muy pequeñito, un bebé, ¿cierto? Puede ver su ira, su enojo. Si usted tiene un bebé en los brazos y le quiere agarrar ahí su collar y usted no se lo deja, lo más probable es que va a querer arañarlo, tirarle el pelo. Esas expresiones tan naturales que no son enseñadas son expresiones claras de que desde la matriz, como dice también la Escritura, nosotros somos pecadores. Y obviamente lo que estamos tratando de graficar acá, de acuerdo a lo que nos muestra el libro, es ver la profundidad y el efecto que ha tenido este pecado sobre nosotros. Muy bien. ¿Voy a seguir? Amén. Bueno, el tercer capítulo y último que vamos a tratar en esta hora tiene que ver con la malignidad del pecado. Cuando estudié este tema hace un tiempo atrás, fue muy interesante esta ilustración y esta comparación que hace el autor. Y realmente la palabra, ¿no? Malignidad, porque aprendí que a la enfermedad del cáncer también se le denomina de esta manera. Y claramente escuchamos muchos círculos, ¿cierto? De cuando alguien dice que tiene cáncer, inmediatamente dicen muerte, como cáncer es igual a muerte. Lamentablemente una enfermedad muy violenta, muy categórica, ¿cierto? Que cuando llega no solo genera tristeza e impotencia, porque nos damos cuenta que está afectando. Y ahí puse una imagen, ¿cierto?, de cómo el cáncer trabaja en el cuerpo, en lo interno. Y la idea de este capítulo es que nosotros podamos observar, podamos ver que en esta comparación es casi perfecta. El pecado es como el cáncer en sentido de pregunta, ¿no? Y obviamente la respuesta que vamos a dar es un sí. El tema de este capítulo que me parece muy interesante considerar es que claramente yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito salvación, pero a veces la minimización del pecado hace que no solo yo tenga una manera distinta de ver al Señor como debería o de valorar su sacrificio en gratitud y entrega personal con el Señor, sino que al mismo tiempo no me doy cuenta que mi pecado afecta a otros. Y por eso es interesante la comparación con el cáncer, porque el cáncer tiene estas particularidades que van es algo que se introduce, ¿cierto?, en órganos internos donde no necesariamente es detectado con facilidad. De hecho, no lo es. Y, y es importante que nosotros seamos conscientes de que por causa del pecado nosotros vamos a ser afectados personalmente, pero también a nuestro alrededor. Y lo vemos desde el principio, en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan, finalmente Dios maldice la creación también. Se ve afectado sin haber ellos tenido responsabilidad alguna en el acto como tal. Por lo tanto, es importante entender que el hecho de decir yo soy pecador o cometo pecado, no es solamente hablar de un concepto de responsabilidad personal, sino también esto nos ayuda a pensar en la colectividad, en el concepto de cuerpo. Y por eso es tan importante que nos santifiquemos, porque al santificarnos, cada uno de nosotros lo que está haciendo como consecuencia es cuidar la salud del cuerpo de Cristo. Bueno. em,
¿Cómo podemos comparar el cáncer con el pecado? ¿Qué se puede decir? ¿En qué se parecen? Que el cáncer es una enfermedad despreciable que consume a una persona, es un mal terrible que provoca daño, dolor, llega a humillar a quien lo posee. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de observar tristemente a un familiar, a alguien querido, en las condiciones que esto puede llegar a una persona. Al mismo tiempo, el cáncer se ramifica rápidamente y de una forma silenciosa. En muchos casos que se descubre algo muy tarde y que muchas veces las personas no saben que lo tienen. Podemos ver que de la misma manera el pecado aplica a nosotros. Y lamentablemente, como lo vemos en la imagen, ¿cierto? Podemos ver que dos adultos discuten, dos adultos tienen problemas, dos adultos están ahí en la escena, pero quien se ve afectado no es el adulto necesariamente. Además de él, hay más personas que se ven afectadas y eso es algo muy natural. Por eso es importante que entendamos que el pecado siempre causa la muerte y entendamos la muerte no pensando en el concepto físico de dejar de existir, pensemos en el concepto de separación. El pecado nos aparta de Dios, pero también de nuestros seres queridos. Em, por eso es importante considerar, ¿cierto? Cómo nosotros debemos considerar el pecado, ¿ya? Cómo vamos a hacer esta aplicación y esta comparación. El pecado es una malignidad es- espiritual y moral, ¿ya? Cuando hablamos de pecado, lo hablamos en esos conceptos. Por eso, si no hay control, al igual que el cáncer, se puede diseminar, se puede esparcir y va a contaminar todas las áreas de nuestra vida. O sea, el pecado generalmente, ¿cierto? Va de menos a más. Y por eso el Señor Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es como muy radical en el remedio para poder evitar algo mayor. O sea, si yo no quiero que el cáncer se expanda, yo tengo que atacarlo inmediatamente y con mucha fuerza. Y podemos decir que de la misma manera debemos hacerlo con el pecado. El tema es que cuando no se trata a tiempo, el cáncer generalmente hace metástasis y por lo tanto se va a extender a a otros miembros del cuerpo en el sentido natural. Y si lo hablamos de forma espiritual, es exactamente lo mismo. Y por eso podemos decir que nuestras actitudes, palabras, acciones y hasta nuestros pensamientos más íntimos, y esto es muy importante, afectan a nuestro prójimo. ¿Cómo no? Si uno puede ver esto en la relación matrimonial, ¿no? O los conceptos que a veces podemos tener entre relaciones de papá e hijo, etcétera. Entonces, uno puede ver que si no estamos pensando bien acerca de una persona, eso nos va a afectar la relación. Ya el saludo no va a ser igual, la manera de hablarnos no va a ser con cariño, no va a ser cercano, porque obviamente algo está afectando y causando la separación. Entonces, debemos pensar cómo afectan nuestras decisiones a los demás, nuestras acciones. Ahí en esa imagen, ¿qué observan? Hay un texto ahí, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Em, si observan bien la imagen, ¿cierto? Sabemos que se espera que las ovejas compartan con las ovejas. Pero a veces nosotros tendemos a compartir o hablar cosas que no debemos con quien no debemos. Y eso no lo vemos como malo. Alguien podría pensar, oye, es que es radical esto. Nos volvimos puritanos. Pero la realidad de la palabra del Señor es su palabra la que nos dice esto. ¿Cuántas veces estamos midiendo nuestras conversaciones como algo esencial de nuestra salud espiritual? Hablamos mucho de la salud espiritual. Hablamos mucho de iglesias saludables, pero ¿cómo vamos a tener iglesias saludables si los miembros tienen cáncer? Y no lo digo en el sentido de la enfermedad física, sino todos tenemos esta condición de pecado y no estamos necesariamente tratando
de usar las armas que no son carnales, que son poderosas en Dios para someter nuestros pensamientos, nuestras lenguas al Señor, para que Cristo salga de nosotros en abundancia. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Bueno, que se note en que no salen palabras corrompidas, en que mi interés es edificar. Eso significa medir muchas cosas. ¿Cuántos, hermanos, seamos sinceros, cuántos pedidos de oración en la iglesia son verdaderos cagüines, copuchas, pero se santifican porque lo pedimos como una oración? Tenemos que tener cuidado. El Señor no quiere que eh, pensemos que nuestros pensamientos y nuestras acciones no van a tener un efecto. Si lo tienen. Si decimos un chisme, podemos destruir a una persona y corromper la mente de alguien más. No, no es que simplemente di mi opinión, dije lo que pensaba. No, hermano, nosotros tenemos que ser respetuosos y muy cuidadosos, porque nuestras palabras son, como dice el libro de Proverbios, como una espada. Hay hombres que dicen que sus palabras son como cuchillos y debemos tener cuidado con esto y sin el ánimo de juzgar a nadie. Obviamente cada uno tiene que aquí pesar su propio corazón frente a la verdad del Señor, como dijimos al principio, pero es importante que veamos esto. Por ejemplo, si yo vivo quejándome, que todo es difícil, que una enfermedad tras otra, que no sé, si lo que los demás se escuchan, si mis hijos me escuchan todo el día quejándome de las cosas, ¿cierto? En vez de confiar en la soberanía del Señor, en vez de decir el Señor tiene el control, el Señor sabe lo que está haciendo, y empiezo a quejarme, y más encima después me ven en la iglesia adorando al Señor, hay una dualidad ahí, tenemos como dobles personalidades. Y ignoramos que esa conducta pone en duda la soberanía, la bondad del Señor. Porque imagínense, ¿acaso Cristo no pasó por momentos muy complejos y se quejó acaso? Claro que no. Hebreo nos dice que puesto el gozo, dice, el gozo de ver el fruto de su aflicción, sufrió la cruz. Entonces, necesitamos crecer en entender estas cosas para poder aplicarlas. Esto no es fácil, ¿eh? Quizás suena como que uno lo dice rápido y todo, pero esto es un proceso de vida, de meditar, de ser formados en el Señor. Y obviamente, si yo me vivo quejando, voy a hacer que otro también lo haga. Y mi pecado hará que otro sea afectado. Por eso tenemos que tener mucha precaución. Entonces, el pecado es mucho más que un hecho incorrecto. Esto me parece muy interesante. Es mucho más que palabras hirientes o pensamientos malignos que nunca expresamos. El pecado es un principio fuerza, es algo que está en nosotros, que es parte de nuestra esencia y está en tu corazón. No es algo que te lo puedas sacar tan fácilmente. Por eso la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Ahora, no es cuando tú repites la frase, la sangre de Jesús te limpia. No, es su sacrificio. Es lo que Él obró en la cruz del Calvario. Es que es efectivo cuando yo lo creo y cuando lo veo como debo verlo, que se hace propicio para mi necesidad. Entonces, es importante entender que en la Biblia cuando se habla de pecado, normalmente se asocia con este concepto de la carne. Y este principio de nuestra naturaleza pecaminosa, esta realidad, ¿cierto? Es tan clara que lo trata como un hombre y habla del viejo hombre o la carne, que es lo mismo. Y por esa razón, ¿cierto? Quise tomar esta definición de este autor, que dice que el cuerpo es el instrumento que el pecado usa para expresarse a sí mismo. Y por eso Pablo usa la expresión la carne para expresar la naturaleza corrupta y la depravación del hombre. Es decir, este enemigo interno que es como denominado el antiguo yo, el viejo yo,
¿Qué es esta esencia, ¿no? Como decíamos, em, esta inclinación hacia lo malo permanentemente está ahí. Eh, y necesitamos entender, ¿cierto?, lo que es para poder atacarlo. El Señor nos dice, ¿cierto?, que tenemos esta lucha espiritual. El espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu, y los dos, ¿cierto?, están ahí para que no hagamos lo que queremos, ¿cierto? Dice Gálatas 5:16. Eh, entonces, nuestro pecado debemos entender que afecta a Dios. El pecado aceptable o respetable, sutil, en el sentido que nos engaña al pensar que no es tan malo o haciéndonos creer que no es pecado lo que yo estoy haciendo. Por lo general vivimos en una negación inconsciente de nuestros pecados aceptables. Yo creo que este es el mayor peligro que nosotros vivimos. Por eso necesitamos tanto depender del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué no nos afecta el pecado? Porque estamos con una insensibilidad espiritual. No que usted y yo seamos insensibles a las cosas que pasan, no, a la voz de Dios, a la naturaleza santa que Dios nos ha dado en Cristo. Em, Creo que ya estoy llegando al 80%, así que me tengan unos minutos de paciencia, por favor. Em, Pregúntese esto, sinceramente, ¿cuánto le molesta el pecado a usted? Porque una cosa es decir, somos pecadores y cometemos errores, decimos, pero pregúntese, ¿te molesta? ¿Te duele? ¿Es algo que te preocupa? Dice el autor, citando a otro autor, que el pecado es vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. Ahora, cuando yo lo cometo, ¿lo veo así? ¿Lo siento así? ¿Me huele así? Yo creo que cuando uno piensa y analiza realmente su condición, si hablé de más, si hice un juicio que no debía hacer, si consideré a un hermano o una hermana de una manera que no debía, si hice una mirada indebida o cualquier cosa, o mi corazón guardó amargura con la genial frase satánica de no voy a decir nada para no ofender o para no hacer más grande este problema, no voy a ir y voy a confrontar, no voy a arreglar esta situación al tiro. Prefiero, me lo guardo mejor porque parece que así soy más humilde, así soy más santo. Entonces, cuando no veo la realidad de esto, entonces, lamentablemente, em, nunca vamos a tener una percepción clara de nuestra necesidad de Cristo, de la ayuda permanente que necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, hay tantas cosas que vivimos a diario que pareciera como, no sé, las hermanas cuando pasábamos por este estudio me decían, ¿el autoconmiseración también es pecado? Así como sorprendidas porque, claro, hemos normalizado tantas consideraciones. O sea, es que ni siquiera puedo decir pobre de mí. Hermano, es que cuando entendemos que eres una oveja del Señor, Él es el buen pastor. Y Él dijo, ninguna de mis ovejas l- me las pueden sacar de la mano. Eso significa que aun si tuvieras que pasar por cáncer, por cualquier situación, no es que te caíste de la mano del Señor. No, para nada. Al contrario, el Señor está ahí, acompañándote en el proceso. ¿No dijo eso David? Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Entonces, esa realidad necesitamos expresarla, vivirla. David es un ejemplo de alguien que pecó en lo oculto, por ocioso, ¿cierto? Se puso a mirar pornografía y terminó en el adulterio, ¿cierto? Miró lo que no debía, por lo tanto, su pecado oculto, secreto, eh, lo llevó a esta conducta donde dejó su trabajo de lado,
como si fuera algo propio, personal. Yo siento que eso es parte de lo que uno no entiende. No, digo, ya no soy mío, le pertenezco al Señor, sí, pero entiendes que eso implica una responsabilidad de que ahora tienes deberes, eres hijo del rey, compórtate como tal. Entonces, este rey que estaba gobernando en nombre del Señor, al hacer lo que se le ocurrió, lo que deseó, lo que quiso, que era contrario a la voluntad de Dios, hizo que su acción fuera un atentado contra el reino majestuoso y soberano de Dios. Cada vez que nosotros pecamos, lo que estamos haciendo es menospreciar su ley. El Señor no nos dio la ley por si acaso, es porque Él es el soberano Señor. Entonces, menospreciar la ley del Señor, olvidar los mandamientos del Señor, rebajarlos de la autoridad divina que tiene para hacer lo que yo deseo en contraposición al Señor, siempre es desprecio a Dios. Por eso tenemos que tener cuidado. El Señor dejó este mandamiento. No es una sugerencia. No es algo que usted y yo de vez en cuando tengamos que hacer. No, esta es nuestra vida. Este es nuestro trabajo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No lo hagamos, hermano. No lo hagamos, iglesia. El Espíritu Santo es delicado. Y si nosotros no aprendemos a valorar su presencia en nosotros, no es el concepto de tristeza simplemente de pobrecito, ven para hacerte cariño. Quiero abrazarte, Espíritu Santo. No, hermanos, es Dios ofendido, que no puede estar ayudándote como querría, dándote el poder, dándote la gracia que podría, pero tu pecado le aparta, le aleja, y aunque nunca te va a dejar, sí, su efecto y el control que debería y podría tener en ti va a ser menor. Y eso va a ser tristeza para nosotros. Es triste ver hoy día que los hermanos, las hermanas, cuando hay que servir al Señor, no es que no lo hagan, pero es con un peso, es con una carga, es como, pero es que también tengo que hacer tantas otras cosas más, como si esas otras cosas tuvieran valor eterno. Entonces, nuestro pecado le duele a Dios. Y el hecho de que el Señor nos perdone no significa que podamos ignorar o tolerar el pecado, porque Dios no lo hace. Él es el que ha juzgado siempre el pecado y lo hizo en la persona de su Hijo. Por eso no debemos dar por sentada la gracia del Señor, porque fue tu pecado, fue mi pecado, el que llevó a Cristo a la cruz. Por lo tanto, no pensemos que es algo sencillo. Esta frase, ¿cierto?, de que si Dios siempre es santo, todo santo, solo, completamente santo y siempre santo, hace el contraste con lo que es el pecado. El pecado es pecaminoso, todo pecaminoso, solo pecaminoso, completamente pecaminoso y siempre pecaminoso. No cambia, hermanos. No cambia por la cultura, no cambia por mi opinión, no cambia por mi estatus social, siempre es lo mismo, así como Dios. Por eso no importa si nuestro pecado es escandaloso o respetable, todo pecado es pecaminoso y de esa manera tiene que ser visto. El Señor perdona nuestro pecado porque Cristo derramó su sangre por él, pero no lo tolera. El Señor no tiene relación con el pecado, no lo hace. Por eso, llegando aquí al final, te dejo estas preguntas. Si es tan malo el pecado, si es como el cáncer, tan malo, ¿cómo estoy respondiendo a él? ¿Tú piensas que esto es para otros o es para ti? Es decir, ¿es que alguien más estuviera viendo esto o escuchando o leyendo el libro? ¿No lo ves como algo personal? El ver el pecado como es y el verte a ti mismo como pecador, ¿te hace contristar tu corazón? ¿Te hace querer postrarte delante del Señor en arrepentimiento y fe para renovar tus votos delante del Señor y realmente volver a la comunión con Él? Que el Señor
bendiga a su iglesia y bendiga a la unión femenil en este desafío y permita que cada uno de nosotros pueda ser confrontado con esta verdad. Amén. Eso es, Amén. hermano. Pastor, agradecerle, me imagino que ya cuando a uno le toca dar algo, empieza a mirar como igual el tiempo de repente por las hermanas. Muy interesante todo lo que usted compartió y tan necesario en relación al pecado. Agradecer a quienes nos han acompañado en esta noche. Es un tiempo largo, pero muy valioso. Creo que a veces desperdiciamos este tiempo en otras cosas. Mm, Y en las cosas del Señor a veces nos cuesta tanto estar un poquito más concentradas o destinar este tiempo. Usted usó algo, estamos haciendo buen uso, estamos atesorando palabra hoy día del Señor, en que el Señor también nos llama a poder estar atento con nuestra condición. En lo personal siempre me ha llamado la atención en cómo muchas veces nosotros presentamos el Evangelio a otros, a veces mm, confrontando ciertamente el pecado del otro, pero esa palabra que no nos olvidemos que nosotros lo seguimos siendo. Pecadores mm, arrepentidos, sí, pero seguimos siendo pecadores, no hemos dejado de serlo por simplemente haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esa así es. mirada también nos hace entender y mirar con misericordia al otro, que el otro Amén. necesita lo que un día el Señor permitió que pudiésemos ver. No somos mejores que ellos, al contrario, Ujú, necesitamos y seguimos necesitando esa gracia del Señor. Así amén. que, pastor, muchas gracias. Agradecer a cada una de las hermanas, los hermanos que se han conectado. Y me gustaría quizás hacer solamente una invitación a quienes quizás nos escuchan, que a lo mejor al recibir todo esto, viene más adelante un poquito no quedarnos con esto negativo, sino que como una reflexión hacia adentro, Mm, ¿a quién estamos mirando? ¿No? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Creo que quizás el olvidarnos un poquito del pecado es porque hemos dejado de mirar a quién tenemos que mirar y, mm, y quizás también por lo mismo hemos perdido nuestro enfoque. Que el Señor nos ayude nuevamente a poner nuestra mirada en Él. Y veía una palabra que estaba ahí cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea en el versículo, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 20 sí, 19, perdón. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y se lo mm, hablaba a una iglesia. Que el Señor eso nos es. ayude a ser celosos de sus cosas y a poder arrepentirnos de aquellas cosas que muchas veces, más que vergüenza delante del Señor, nos dan vergüenza delante de los hombres. Eh, Mm, y a veces nos pasa eso. Hay cosas que nos avergüenzan más delante de las personas que delante de Dios mismo, que Dios pueda cambiarnos nuestra mentalidad y que podamos sentir este llamado de parte del Espíritu a poder examinar nuestro corazón y decirle, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno para poder mm, corregirlo, para poder animar también a quien quizás aún no conoce al Señor, a que pueda acercarse a Él. No podemos cambiar. Por muy buenas personas que seamos, hay algo en nosotros, ¿cierto?, que contrasta con esta santidad del Señor, pero el Señor envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a pagar el amén. precio por nuestras faltas, y es algo que vamos a ir viendo, ¿cierto?, en los otros próximos capítulos, y les Amén. invitamos desde ya a ser parte del estudio del capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 en 2 semanas más. Estén orando para que esto también pueda ser de mucha bendición y orando también en lo personal para que, como decía, el Señor nos ayude a ser oidores y hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. No sé, pastor, si quiere decir algo. No solo animarnos, hermanos, porque, bueno, ahora tratamos digamos, el problema, nuestro problema, que Dios ya lo solucionó en la cruz. Creo que es importante entender que es necesario quizás el remesón a nuestra conciencia porque estamos adormecidos y lo digo porque si la iglesia estuviera en una conciencia creciente de lo que hemos enseñado hoy día, el mundo, nuestro país, nuestro entorno estaría distinto. Mm,
la manera en como iglesia estaríamos sirviendo, anhelando y haciendo las cosas sería diferente. Nuestra pasión sería diferente. De hecho, ahí en el texto de Apocalipsis, enseñábamos hace un tiempo atrás en relación a lo que significa esta demanda del Señor a una iglesia como Éfeso, donde le dice, has dejado tu primer amor. Y esa expresión no es solamente decir, o sea, lo que quiere decir es, no es que no me amas, no Mm, le está diciendo no me amas, le está diciendo que la intencionalidad, o sea, perdón, la proporción, mm. ay, no pido la palabra, pero la fuerza con la que la iglesia amó al Señor ya no está. La profundidad puede ser. Mm, No es la misma fuerza, no es la misma pasión. Y el Señor considera algo digno por lo cual la iglesia tiene que arrepentirse. Y a veces nosotros eso no lo vemos como malo. mm, Es como que ser tibios no es tan grave. Y, pero pensar que nuestra relación con el Señor es una relación de amor y que nuestro pecado finalmente es deslealtad, es adulterio espiritual, es mm, parte de lo que nosotros hacemos, el darle lugar a cualquier cosa que no sea el Señor, pero como lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Saber que tenemos tanto de Dios a disposición. Hay tanto que el Señor ha dejado para que la iglesia cumpla su propósito, para que la iglesia sea esa iglesia santa y sin mancha, sin arruga, la iglesia que Él viene a buscar. mm, Y yo creo que la exhortación también vale la pena decirlo que estamos a puertas de esperar al Señor, mm, queremos recibirle. Yo creo que eso nos hace tener que reaccionar pronto. Así que eso, animar a la iglesia nomás, a mis hermanas, para que sigamos buscando el rostro del Señor, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje de tal manera que lo que tenga que hacer, que lo haga. mm. No buscamos resistencia, sino que abramos el corazón y dejemos que sea Él, su palabra, y no solo este momento, sino en la reflexión personal, al estar en casa, allí, que podamos ser tratados por el Señor. Eso. Amén. Amén, pastor. Quiero pedirle que usted pueda hacer la oración final también. Y en lo personal me quiero quedar como un resumen de una imagen que mostró cuando aparece este hombre ahí frente a la cruz y el Jesús crucificado y aparecía el fuego detrás. Me quedé con esa imagen de lo que merecíamos, el Señor lo pagó, pero ¿qué estamos haciendo con aquello que el Señor nos ha dado y la bendición que tenemos de esta salvación? Pastor, despídanos con la oración final. Amén. Padre, te doy gracias una vez más por este espacio que tú utilizas, Señor, como un medio de gracia para ayudarnos a crecer en fe, para entender nuestra condición delante de ti, no porque no lo sepamos, Señor. No queremos saberlo intelectualmente, no queremos repetirlo como un papagayo. Así es. Queremos que tu Espíritu lo revele. Amén. Entendemos que esto es una acción espiritual. Mm, Y te necesitamos, Señor, así como David necesitó a Natán para que abriera sus ojos, así como necesitó, Señor, la experiencia de la muerte de su hijo, por, porque tú lo decidiste así, así como realmente él pudo entender, Señor, en humillación, porque obviamente, Señor, el arrepentimiento que tú quieres provocar en nosotros va a traer tristeza y dolor, mm. pero ayúdanos a entender que el dolor lo has llevado tú, Señor. Así es, mi Dios. Que no somos víctimas de nuestro pecado, Señor, que cuando pecamos lo hacemos a conciencia Mm, y lo hacemos ofendiéndote de manera violenta. mm, Por eso es que necesitamos ser humildes, ser mansos y aprender a caminar junto a ti, mirándote como nuestro único y suficiente Salvador, amén. como nuestro poderoso gigante que ha hecho lo que nadie más podía hacer, Señor. Y que esta vida que tú quieres que vivamos para ti, Señor, es imposible sin tu ayuda. Tú dijiste, separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que entendemos a través de este estudio, Padre. Mm, mm, El pensar el nivel de santidad y de entrega que tú buscas en nosotros y al mirarnos al espejo de la realidad, al vernos, Señor, en nuestra voluntad, a veces la falta de fuerza para
para ir más allá. Señor, te necesitamos. Obra en tu iglesia poderosamente. Límpianos, Señor. Y haz que el pecado no sea un deleite para nosotros, al contrario, sea algo que aborrezcamos. Como tú lo ves, así queremos verlo. Como tú lo sientes, así queremos sentirlo, Señor. Para que al más mínimo, Señor, llamado del pecado, de la tentación, nosotros podamos responder como Cristo. Escrito está. Así es. Ayúdanos, Padre, a estar preparados, apercibidos y que este tiempo sea de provecho para cada uno de los que se han dado cita y el tiempo para oír tu palabra. Oramos agradeciendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias a quienes nos acompañaron. Los esperamos en 2 semanitas más. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.